Las luces cálidas, el murmullo de conversaciones y risas llenaban la casa. La mesa estaba impecable, el vino corría con facilidad, las sonrisas de los invitados eran cortesía social. Mi esposo se movía entre ellos con su encanto habitual, como el buen anfitrión que siempre ha sido. Yo, en cambio, sentía un vacío extraño, una desconexión con todo lo que me rodeaba. La copa de vino en mi mano estaba casi intacta. Fingía interés en las conversaciones, en los brindis, en los chistes. Pero en el fondo, me sentía espectadora de mi propia vida. Entonces lo vi. No de inmediato, sino como si mi subconsciente me avisara antes que mis ojos lo reconocieran. Un rostro que no recordaba con claridad, pero que traía consigo algo familiar. Alto, seguro de sí mismo, con una expresión que mezclaba curiosidad y confianza. No vestía como los demás, su ropa no era la de alguien que se esmera en encajar en un evento como este. Y sin embargo, destacaba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un leve escalofrío recorrió mi espalda, no por miedo, sino por algo más primitivo, más instintivo. Él avanzó entre la gente con la seguridad de quien no duda. Cuando estuvo frente a mí, sonrió con una mueca casi burlona, con la certeza de que su presencia ya había provocado algo. «No me recuerdas, ¿verdad?», dijo, con esa voz grave que, de alguna manera, sentí que ya conocía. Abrí la boca para responder, pero no supe qué decir. Algo en su mirada me hizo sentir desnuda, expuesta. «Has cambiado», continuó, inclinándose apenas para hablar más bajo, «pero yo recuerdo cómo eras antes». El aire pareció espesarse. No supe si fue el tono de su voz, la certeza con la que lo dijo o el hecho de que, en el fondo, yo también recordaba. Desperté con una sensación extraña, como si algo dentro de mí estuviera fuera de lugar. Durante el desayuno, mi esposo hablaba sobre su agenda del día, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente regresaba, una y otra vez, a la noche anterior. A su mirada. A su voz. A esas palabras que se quedaron suspendidas en el aire. No debería estar pensando en eso, pero lo hacía. Me forcé a concentrarme en mi rutina, en los clientes que entraban y salían del café que administraba, en el aroma del pan recién horneado, en los pedidos que anotaba sin prestar demasiada atención. Y entonces lo vi. Cruzó la puerta con la misma seguridad de la noche anterior, como si no hubiera ninguna barrera entre nosotros. Se acercó al mostrador sin apuro, con esa media sonrisa que parecía una provocación. Fingí que su presencia no me afectaba. «¿Qué te traigo?», pregunté con voz neutra. «Lo que recomiendes», respondió, sin apartar la vista de mí. Su tono era relajado, pero había algo más en su mirada, algo que me hacía sentir bajo examen. El silencio entre nosotros se volvió incómodo. Luego, de la nada, su pregunta me desarmó. «¿Eres feliz?». Me reí, como si la respuesta fuera obvia. «Por supuesto», solté sin dudar. Pero mientras decía esas palabras, una sensación incómoda se instaló en mi pecho. ¿Era cierto? ¿O solo lo decía porque era lo que debía responder? La lluvia golpeaba con furia contra el parabrisas, oscureciendo todo a nuestro alrededor. El tráfico estaba detenido, las luces de los autos parpadeaban en la neblina y el sonido monótono del agua contra el techo del coche llenaba el silencio entre nosotros. No sé cómo terminé aquí, en su auto, atrapada por la tormenta, con las ventanas empañadas y un aire demasiado denso para ser normal. Intenté mantener la conversación ligera, pero cada palabra moría rápido, devorada por la tensión. Su mano en el volante estaba relajada, pero su mirada no. «¿Nerviosa?», preguntó con un tono que no era burla, sino un desafío velado. «No», mentí, sin apartar la vista del vidrio cubierto de gotas. Entonces lo sentí. Su proximidad. No hizo ningún movimiento brusco, no hubo un gesto evidente, solo el calor de su cuerpo acercándose al mío de forma imperceptible, inevitable. Mi respiración se aceleró, mi piel se tensó. Y antes de que pudiera detenerlo, su boca rozó la mía. Fue breve, pero suficiente para hacerme perder el equilibrio. Me aparté bruscamente, con el corazón golpeando contra mi pecho. No dije nada, él tampoco. Solo nos quedamos ahí, en el mismo silencio que ahora pesaba como una carga imposible de ignorar. Salí del coche en cuanto la lluvia amainó, fingiendo que nada había pasado, pero antes de cerrar la puerta,
Escuché su voz baja y segura. Esto es solo el principio. Me prometí olvidar lo que pasó, enterrar ese momento en la lluvia como si nunca hubiera ocurrido. Volví a casa y me aferré a la rutina, convencida de que, si actuaba con normalidad, todo se desvanecería. Preparé la cena con más esmero que nunca, encendí velas, serví el vino favorito de mi esposo, lo besé en la mejilla como si fuera la esposa perfecta. Él lo notó, sonrió con esa calidez que me recordaba los primeros años juntos. Deberíamos hacer esto más seguido, dijo, mientras tomaba mi mano sobre la mesa. No supe qué responder. Después de la cena, insistió en llevarme a un lugar especial. Llegamos a un restaurante con vistas a la ciudad, velas, música suave, todo calculado para que fuera una noche perfecta. Sonreí, fingí que era feliz, pero dentro de mí sentía algo distinto, como si estuviera encerrada en una vida que ya no me pertenecía. Cuando volvimos a casa, mi teléfono vibró en la mesa. Lo desbloqueé y leí el mensaje. ¿Tú aún lo recuerdas? Mi piel se erizó. Supe que la respuesta era sí. No podía seguir así, dejando que mi mente divagara en algo que no debía existir. Mi esposo estaba aquí, frente a mí, el hombre con el que había construido una vida estable, el que me miraba con amor y sin dudas. Necesitaba recordarme a mí misma lo que realmente importaba. Apagué la luz de la habitación, me acerqué y lo besé antes de que pudiera decir una palabra. Fue un beso profundo, lleno de intención, pero en cuanto sus labios tocaron los míos, supe que algo estaba mal. No era lo mismo. No sentí el vértigo en el estómago, ni la electricidad en la piel, ni esa sensación de perder el control. Solo calor, familiaridad, costumbre. Él respondió con entusiasmo, tomándolo como un gesto de amor, sin sospechar nada. Me abrazó y susurró que le gustaba verme así, pero yo apenas pude responder. Me obligué a sonreír, a fingir que todo estaba bien. Cuando nos acostamos, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomé con manos temblorosas y leí el mensaje. Tú igual vas a seguir pensando en mí. Me repetí 1000 veces que no iría, que no debía verlo, pero mis pies me llevaron a ese lugar como si una fuerza invisible me empujara. Él ya estaba allí, apoyado contra la pared, con esa expresión de quien siempre consigue lo que quiere. Cuando me vio, sonrió, como si supiera que tarde o temprano esto pasaría. Sabía que vendrías, murmuró con voz baja, apenas audible. Intenté fingir indiferencia, mantener la distancia, pero cuando me acerqué, el aire entre nosotros se volvió espeso, como si el espacio se redujera hasta que solo quedábamos él y yo. Hablábamos en susurros, como si el tono de nuestras voces pudiera delatarnos, pero cada palabra era un roce invisible, cada mirada, un paso más cerca del abismo. Sentí su mano rozar la mía y, por un instante, olvidé todo. Pero entonces alguien pasó cerca, alguien que se detuvo, que nos miró demasiado tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Nos habían visto? Mi corazón se desbocó. No podía permitirme esto, pero ya era tarde. La sospecha había nacido, y ahora todo estaba en peligro. El sonido de la cafetera llenaba la cocina cuando la puerta se abrió y la vecina entró sin previo aviso, como solía hacerlo. Te he visto últimamente muy ocupada fuera de casa, comentó con una sonrisa que no parecía inocente. Su mirada escaneó mi rostro como si buscara una reacción. ¿Tu esposo sabe que te gusta salir tanto últimamente? Mi cuerpo se tensó, pero forcé una risa despreocupada. Solo trabajo y recados, ya sabes, lo de siempre, respondí, sintiendo el calor subir por mi cuello. Pero su expresión no cambió, como si estuviera esperando que yo misma me delatara. Cuando se fue, me desplomé sobre la silla, con el corazón martillando en mi pecho. Había sido un aviso, una advertencia silenciosa de que alguien más estaba viendo lo que no debía. Esto debía terminar. Le escribí un mensaje, corto, frío, definitivo, no más. No podemos seguir con esto. Su respuesta llegó rápido, demasiado rápido. Es tarde para eso. Tragué saliva, sintiendo una inquietud que no había sentido antes. Algo me decía que tenía razón. No había marcha atrás. Las tardes eran siempre iguales en el vecindario. La vecina pasaba horas en su jardín, con las manos llenas de tierra, arrancando malas hierbas, cuidando cada flor con una paciencia admirable. Su orquídea favorita necesitaba más espacio para florecer y,
cada noche, con una delicadeza casi obsesiva, iba abriendo sus pétalos poco a poco, asegurándose de que creciera sin daños. A veces, la observaba desde la ventana, preguntándome cómo algo tan frágil podía sobrevivir con tanto esfuerzo. Me sentía igual. Aquella tarde no tenía que verlo, pero fui. No planeé nada, solo sucedió. Caminábamos entre los árboles del huerto cuando me tomó de la mano y no me aparté. Me habló de su sobrino, de cómo le enseñó a reconocer los melones maduros. Reí sin pensar, como si todo lo demás no existiera. Luego su mano subió por mi brazo y supe que estaba perdida. Me besó y no me resistí. No sentí culpa, ni miedo. Solo calor, deseo, alivio. Pero entonces, un chasquido en el aire me congeló. Levanté la vista y ahí estaba ella, con el teléfono en alto, con la cámara aún enfocada en nosotros. No había escapatoria. El silencio en la casa era insoportable. Mi esposo había llegado temprano, demasiado temprano. No había preguntas, ni gritos, ni acusaciones. Solo él, con el rostro inexpresivo, caminando hacia nuestra habitación. Desde el pasillo escuché el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose, el ruido de la maleta deslizándose por el suelo. No podía respirar. Entré y lo vi doblando su ropa metódicamente, sin apuro, sin titubeos. Déjame explicarte, susurré, pero él no levantó la mirada. Su calma era peor que cualquier grito. Me acerqué, toqué su brazo, pero él se apartó como si mi piel le quemara. No hace falta, dijo sin emoción. Me desplomé en la cama, sintiendo el peso de mis propias decisiones cayendo sobre mí como una avalancha. Quise decirle que no significó nada, que fue un error, pero incluso yo sabía que era mentira. Cuando cerró la maleta y se dirigió a la puerta, supe que era real. No preguntó nombres, no pidió detalles. No le importaba saber. Solo quería irse. Y cuando finalmente cruzó la puerta, entendí que lo había perdido para siempre. La casa estaba en silencio, un silencio que pesaba, que asfixiaba. Mi esposo se había ido y, con él, todo lo que conocía. Caminé por las habitaciones sintiendo que los muebles, las paredes, todo lo que alguna vez fue mi hogar, ahora era solo un espacio vacío. Miré el teléfono, esperando un mensaje, una llamada, algo que me hiciera sentir que esto no era real. Pero no había nada. Busqué al otro, pero también había desaparecido. No respondió mis mensajes, no devolvió mis llamadas. Se esfumó sin explicaciones, sin despedidas, sin importarle lo que quedaba detrás. Me di cuenta demasiado tarde de que nunca fue real, que para él solo fui un pasatiempo, algo que tomó y dejó sin remordimientos. El teléfono vibró una última vez. Miré la pantalla y sentí el estómago encogerse. Era mi esposo. Un solo mensaje. Espero que encuentres lo que estabas buscando. Me dejé caer en el sofá, rodeada por el eco de mis propios errores. No quedaba nada. No amor, no disculpas, no esperanza. Solo yo, atrapada en la ruina de mis propias decisiones.